Bienvenidos a Argolla TV Electoral 2021. Hoy día, en nuestra sección de candidatos, de entrevistas a candidatos que estamos realizando de aquí hasta abril, conversaremos con el candidato Alejandro Cavero. Él postula por el partido Avanza País Sí, el de Hernando de Soto. Así que hoy día vamos a conversar con él. Willy Vázquez obviamente me acompañará en la entrevista y vamos a conocer cuáles son las propuestas de este candidato y de su partido, por supuesto, con miras a las elecciones del 2021. Así que vamos a hacer una pausa muy corta, no te muevas y volvemos luego de esta pequeña pausa. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Bueno, como lo anunciamos, ya estamos con nuestro invitado el día de hoy, conectados por supuesto vía Zoom. Está Alejandro Cavero, con quien vamos a conocer pues sus propuestas, ¿no? Lo hemos visto ahí intercambiando unas impresiones muy animadas por una transmisión, ¿no? Un debate que tuvo con Arturo Ayala, a quien le mandamos también nuestros saludos para que nos esté viendo. Alejandro, bienvenido, buenas noches. ¿Me escuchas, Alejandro? A ver, creo que no. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por... Sí, perfecto, gracias por la invitación, Jaime. Gracias a ti más bien por aceptar la conversa. Vamos a conversar un poco pues de tus propuestas, vamos a conocerte también como candidato, porque uno de los objetivos de este pequeño espacio es poder conocer a los candidatos que aspiran llegar al Congreso. Arturo, a ver, yo voy a ir a la yugular, porque, a ver, hace unos días estuvo justamente en el Twitter dando vueltas, ¿no? Un debate también en donde hay gente que te acusaba de terruco. ¿Cómo es esto? A ver, por favor, acláranos, Alejandro. Yo creo que está en el límite de la broma, pero una broma de mal gusto, me parece a mí, ¿no? No sé si me escuchas. ¿Me escuchas? Mira, yo tengo todo menos de terror, ¿no? O sea, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien, Jaime? Yo te escucho. Estoy entrecortado, ¿no? Sí, a ver, yo te escucho bien. No sé si tú me escuchas bien, porque creo que hay un retraso en la ida y vuelta de la conversación. Parece que hay un retraso, ¿no? No sé si me estás escuchando directo del Zoom o me estás escuchando a través del Zoom. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí te escucho, perfecto. Ya, bueno, me preguntabas por esto de que me acusan de terrorista. No hay nada realmente más absurdo, ¿no? O sea, yo toda mi vida, desde que he entrado en política y desde que me gusta la política, que es desde que tengo 13 años, he sido todo menos terrorista. Es más, te diré que ni siquiera soy de aquellos que ha sido de izquierda, ¿no? Curiosamente, yo tengo amigos que han sido de izquierda y que luego se han vuelto a las ideas liberales. En mi caso, yo siempre he sido liberal y nunca he compartido esas ideas en lo absoluto, ¿no? Así que en realidad me pareció muy gracioso que me hayan acusado de terrorista. En fin, yo creo que eso es un sector
ultra conservador al cual le incomodan algunas ideas liberales y seguramente por eso me quieren atacar, pero es un absurdo. Además ha salido un montón de gente a defender que yo no tengo nada de terrorista. No, por supuesto, ¿no? Si no, te lo tenía que preguntar porque, como te digo, es algo que ha estado dando vueltas en las redes sociales y yo no entendía un poco cuál era el origen, pero creo que te sacaron un tuit del año 2013 que habías escrito, creo, algo así como "Vive el pensamiento Gonzalo", algo así, no sé, acláranos por favor, sí. Eso. Mira, te cuento un poquito de la historia de ese tuit. Yo de hecho el tuit no lo recordaba porque no lo he escrito yo. Hace muchos años, del año 2011 es el tuit, o sea, era mi segundo año en la universidad, en la Católica. Yo era estudiante en la Facultad de Letras, y recuerdo que un amigo se mete a mi celular y tuitea eso precisamente para molestarme, ¿no? Como una suerte de broma hacia mí, porque yo tengo todo menos de comunista. Entonces era una forma de ironizar, de molestarme realmente, porque yo de comunista no tengo nada. Y en ese momento, pues uno, por descuido, evidentemente yo no lo borré, y es un tuit que ahora los enemigos que siempre hay en política y que quieren tumbar a uno se meten a buscar en su Twitter hasta encontrar un tuit del año 2011 en el cual uno haya podido decir una tontería o se haya dicho que dice una tontería, y lo atacan a uno por eso, pero realmente no hay ninguna base para acusarme de una barbaridad de esa naturaleza. Yo sí no tengo ningún reparo en decir que Abimael Guzmán es un asesino y un genocida, y te lo puedo repetir las 80.000 veces que quieras que te lo repita, ¿no? Muy bien, perfecto, muy bien. Más bien, creo que hemos tenido un pequeño problema. Estoy viendo que se nos ha ido se ha cortado la señal de... ¿Tú me ves? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, pero no te veo. Sí, a ver, ya voy a chequear aquí esto. Bueno, entonces igual, seguimos conversando. Entonces, bueno, cuéntame, Alejandro, ¿qué es lo que te impulsa a ti a entrar en política? Mira, yo siento que soy, digamos, parte de una generación que tengo menos de 30 años, tengo 28 años. Siento que soy parte de una generación que de repente hemos dado muchas veces por sentado que vivimos en un país cada vez más libre y cada vez más democrático, ¿no? Mi generación, precisamente por tener menos de 30 años, quizás no hemos vivido cosas como el terrorismo, como la hiperinflación, menos aún la estatización y el gobierno nefasto de Velasco, ¿no? Entonces siento que es importante que desde mi generación se rescaten algunas ideas básicas que le han traído mucho progreso al Perú, y que tenemos que no solamente rescatar, sino que tenemos que profundizar, ¿no? Básicamente las ideas de libertad económica, que creo que al Perú le han traído muchísimo bienestar, y que creo que tenemos que, como quien dice, apretar el acelerador, ¿no? Hemos estado mucho tiempo en piloto automático en un país como esta vieja canción que dice que un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, ¿no? Y como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante, ¿no? Eso han sido los últimos 5 o 10 años en los que hemos tenido básicamente gobiernos en piloto automático, sin ninguna capacidad de acción. Y lo que necesitamos ahora, me da la impresión, es pasar de este piloto automático a dar un gran salto, ¿no? Y evidentemente ese gran salto y esa reforma la tiene que hacer una nueva generación. Han quedado caducas las formas de hacer política antiguas, ¿no? Eso ha quedado clarísimo a raíz de este último quinquenio, y eso es lo que a mí me motivó a entrar. O sea, yo creo que hay muchas cosas que hay que defender, que no se han estado defendiendo de la manera correcta, o no se han estado comunicando de la manera correcta, y no solo hay que defenderlas, sino hay que potenciarlas, y hay que profundizarlas, y hay que hacerlas más accesibles para todos. Eso es un poco mi interés. Y la verdad es que siempre me ha gustado la política. Desde que soy chico, yo en vez de ver dibujos animados veía noticias. Entonces, digamos, siempre me ha gustado, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es un momento crucial para el Perú. O sea, el Perú no te aguanta, Jaime, 5 años más de piloto automático. No te aguanta. El Perú o hace las reformas de fondo que hay que hacer, o nos estancamos, ¿no? Esa es mi impresión. Me parece genial. Ahora, con respecto a eso, ¿no? A ver, tengo de lo económico también tengo algunas consultas, pero yo te quiero preguntar esto que me parece que es importante para definir lo que es un liberal, ¿no? Es como el liberalómetro, no sé cómo llamarlo, ¿no? Yo te pregunto, por ejemplo, con temas de libertades individuales, que yo supongo como tú como liberal defenderás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a la interrupción del embarazo como el aborto, o incluso la eutanasia. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esos temas? Lo más brevemente para luego avanzar a otros temas.
O largamente, Mira, no sé cómo quieras. Antes de contestarte eso, quiero decir una cosa. Yo no soy tan fan del liberómetro, ¿ya? Como tú le has dicho, liberómetro. Finalmente creo que son ponerse etiquetas, ¿ya? Yo siento que hoy día en el Perú hay una gran cantidad de gente que, más que definirse específicamente el más liberal o un poco más conservador, no sé qué, hay un grupo de gente que no quiere el socialismo. Un gran número de gente que no quiere el socialismo. Y muchas veces la izquierda, yo en esto cito a Axel Kaiser y compartí un video de él hace algunos días en el Twitter, la izquierda te tira estos temas a la derecha cuando te quiere dividir, ¿no? Te quiere dividir sobre el aborto, te tira el matrimonio gay, te tira la eutanasia, te tira la legalización de las drogas, y con eso divides a la derecha y causas polémica en un sector que mayoritariamente en la sociedad no quiere el socialismo, no quiere las ideas de izquierda, detesta a todo lo que simbolizan y lo que significa. Muy aparte de eso, ¿ya? Y quiero yo decirte cuál es mi opinión personal sobre esos temas, y no tienen nada que ver con la opinión de mi partido, ni mucho menos. Yo, en lo personal, estoy a favor de la unión civil, estoy en contra del aborto y estoy a favor de la eutanasia. Estoy en contra del aborto porque mi interpretación de la libertad es distinta. Yo creo que la libertad de uno es la libertad de otro. Y si hablamos de otro, entonces mi libertad tiene un cierto límite. Nadie discute que la mujer tenga la libertad de decidir sobre su cuerpo, eso está clarísimo, y todos empatizamos con la decisión y la libertad que tienen las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Lo que creo que complica la decisión es cuando estamos hablando de que existe otro, ¿no? Y esa es mi posición muy personal. Respecto de la unión civil, para mí eso no significa ningún problema, porque estás hablando de la libertad de una persona de hacer con su proyecto de vida lo que quiera, y como quiera, y donde quiera, y con quien quiera. Entonces, Alejandro, solamente para hacer una precisión con respecto a ese tema, o sea, no la unión civil, sino el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Ya, ¿qué cosa creo yo específicamente? Yo te digo unión civil y no matrimonio, ¿por qué? Porque yo creo que el matrimonio es una figura que debe salir del Código Civil. Yo lo que creo es que debe haber una unión civil para heterosexuales y homosexuales, y dejemos el matrimonio en el ámbito religioso. ¿Por qué? O sea, ¿Por qué crees eso? Porque siento que la palabra matrimonio genera mucha polémica también. Cuando tú dices matrimonio, dices, no, eso viene de la palabra mater, que tiene que ver con la capacidad de ser madre, no sé qué. Entonces, mi idea es tratar de ser lo más salomónico posible. Finalmente, como te digo, más que ponernos etiquetas, tenemos que pensar en que lo que necesitamos en estos momentos en el Perú no es más división, sino trabajar juntos para defender el progreso que hemos construido y meternos menos en debates que nos van a terminar uniendo, que nos van a terminar, haciendo pelear, y termina ganando Verónica Mendoza, el moradito, y seguimos en el mismo problema que hemos estado los últimos 5 o 10 años, ¿no? Alejandro, pero eso me hace acordar de un debate que se tuvo hace 100 años en el Perú. No sé si tú estás más o menos al tanto de este debate, un debate precisamente sobre el matrimonio, en este caso el matrimonio civil. Decían hace 100 años los congresistas que les tocó debatir la ley del matrimonio civil que se había puesto sobre la mesa. ¿Por qué? Porque había un problema. Los extranjeros que no profesaban la religión católica no se podían casar en el Perú. Y no se podían casar porque el único matrimonio que existía en el Perú era el matrimonio religioso. Tú católico, ibas con tu novia católica a una parroquia católica, se casaban y registraban y asentaban el matrimonio en la parroquia. Ese fue el modelo del Perú desde que llegaron los españoles hasta 1920. Estamos hablando exactamente de hace 100 años. Hace 100 años comenzaron a llegar extranjeros. Bueno, ya habían llegado antes, ¿no? Pero comenzaron a llegar una oleada de extranjeros que no eran católicos. Judíos, musulmanes, etcétera, etcétera, ¿no? Cristianos de estadounidenses. Y tenían el problema de que como extranjeros no podían casarse porque, bueno, no querían pues renunciar a su religión. Entonces no se podían registrar esos matrimonios, por ende no se les podía reconocer como familia, los hijos, etcétera. Y recuerda que en esa época pues el marido era prácticamente propietario de la mujer. Entonces eso dificultaba un montón de cosas. Entonces se pensó en replicar el modelo que ya existía en otros países, que era el matrimonio civil. Entonces el matrimonio religioso se quedaba en el ámbito religioso, nadie se oponía a que se sigan casando por la iglesia, pero el Estado se encargó de registrar a las personas que no eran católicas para que puedan ejercer sus derechos plenamente. O sea,
es exactamente lo mismo que está pasando con las personas del mismo sexo. O sea, las personas del mismo sexo se quieren casar porque se quieren, porque se aman, porque quieren emprender un proyecto de vida y quieren que sus derechos como familias sean reconocidos, porque la familia no solamente es mamá, papá, hijos y perrito, ¿no? O sea, dos personas que se casan, así no tengan hijos, ya son familia, porque si no, las personas que no pueden tener hijos no podrían casarse, o las personas de mayor edad, ¿no? Personas de edad avanzada, que ya no pueden o no quieren tener hijos, no se les podría reconocer tampoco como familia. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime. Estoy de acuerdo contigo. Lo único que digo es que me parece que para evitarnos controversias le quitemos la palabra matrimonio. Finalmente, si tú tienes algo que se llama unión civil y sirve para heterosexuales y para homosexuales y te da los mismos derechos, ¿cuál es el problema? Deja la palabra matrimonio, que se asocia a un sacramento, déjala en el ámbito religioso, no la metas al Código Civil. ¿Para qué la metes al Código Civil? Más bien lo que pasaba hace 100 años era que nos metían palabras de la religión al Código Civil. Ese era el problema, ¿no? Bueno, entonces, digamos que para no molestar a los católicos, cambiamos. ¿Y cómo entonces se deberían de molestar también los católicos? Porque los testigos de Jehová pueden matrimoniarse también, ¿no? Porque ellos también se casan, ¿no? Bajo sus ritos, igual como los cristianos, los que no son católicos, ¿no? Pero, bueno, a mí me parece que en realidad el cambio debería ser en el Código Civil, pero solamente decir el matrimonio es la libre unión entre un hombre y una mujer con dos personas que se aman y asunto arreglado. Porque finalmente es un derecho, no es un derecho el matrimonio, es un derecho formar una familia, es un derecho que tu familia sea reconocido como tal, es un derecho humano. Entonces, para no molestar a los católicos vamos a forzar todo esto. Bueno, no me parece tan liberal por otro lado, no me parece tan liberal. Ahora, lo que debería existir también es algo que no se discute aún y no está muy en discusión, es la posibilidad de tener mucho más discrecionalidad en el matrimonio. El matrimonio es una suerte de estandarización legal sobre el amor, ¿no? Te dicen, ¿vienen todos estos derechos en paquete o no vienen? ¿No? Y solo tienes dos formas de casarte. De repente podríamos pensar en más formas. O sea, digamos, es una cuestión de introducir un debate serio sobre el tema, ¿no? Porque finalmente de lo que estamos hablando, y otra vez volvemos al principio bajo el cual fundamento yo un razonamiento, es la libertad de la gente de hacer con su proyecto de vida lo que mejor le plazca, sin interferir con la libertad de nadie. Entonces, eso es realmente lo que tenemos que defender en el fondo de la discusión. Pero en el matrimonio... El aborto, como te digo, es diferente desde mi punto de vista, porque, en fin, hay otros bienes jurídicos ahí en juego. Finalmente, sin vida no hay ni siquiera libertad, ¿no? Y en la eutanasia no pasa nada, porque si hay voluntad, uno decide en qué momento termina con su vida. Digamos, si hay voluntad clara de que uno quiere acabar con su vida, es perfectamente posible. Lo que tú no puedes hacer es, sin preguntar a nadie, desconectar a tu papá, ¿no? Eso no lo puedes hacer si no lo has preguntado. No, obviamente, una ley de eutanasia tendría que contemplar unos protocolos muy estrictos, ¿no? Para poder ejercerse. Tiene que haber una clara voluntad de llevar a cabo eso, ¿no? Exacto. Y como te digo, al final la libertad, el principio es que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro. Y donde hay voluntad y libertad, digamos, eso para mí es ser lo liberal, ¿no? Claro, pero la libertad del otro, o sea, digamos, nuestra Constitución reconoce, no, de una manera un poco forzada, me parece a mí, no que se le reconocen derechos de persona desde la concepción al ser humano, pero médicamente un ser humano comienza a existir a partir de que tiene función cerebral, porque las personas son declaradas fallecidas o muertas cuando ya no tienen función cerebral, cuando su cerebro ya no funciona, ¿no? Es que se les declara legalmente muertas, y ahí es cuando pueden disponer, si los familiares así lo desean. Ahora, en la Constitución peruana, el concebido es sujeto de derecho en todo y cuanto le favorece. En todo en cuanto le favorece. Así está redactado. Sí, claro. Sí. En este caso tú no le puedes preguntar si quieren o no quieren hacer, porque no tienes que asumir que quieren hacer, ¿no? Digamos, no le puedes preguntar. Claro, pero por ejemplo, claro, está bien, perfecto, pero por ejemplo, en el caso de la violación, una mujer es violada, tu madre, mi madre, no sé, mi hermana, mi hija, mi sobrina es violada. Otra vez, Jaime, y para no tampoco meternos mucho en el tema, pero el principio es el mismo. Porque ¿sabes cuál violador, escúchame pues, al violador tú lo sancionas, tú lo metes a la cárcel de por vida si quieres, ¿ya?
pero un tercero no tiene por qué pagar por el crimen de alguien más. Ese es el principio básico. O sea, y eso es donde digo, hay que empatizar con las mujeres que han sido ultrajadas. Por supuesto que sí, es una cosa espantosa. Permitir que aborten tampoco va a solucionar que haya menos violaciones en el Perú. Lo que tenemos que hacer es sancionar drásticamente al violador. Drásticamente. Que tampoco va a evitar que hayan más violaciones en el Perú. Porque ni creo que ningún delincuente lee el Código Penal antes de cometer un delito, ¿no? Y menos un violador. No, pero eso es una diferencia mucho mayor, porque si tú obviamente tienes un Estado de Derecho donde en la ley se hace cumplir... ¿Lo tenemos, Alejandro? La gente sabe a lo que se va a tener. Si no los delitos no tendrían para qué existir, pues. No, yo estoy perfecto, pero... Tampoco prohibamos el asesinato porque igual la gente asesina en la calle. No, pero en este caso, exactamente del aborto, es evitar que las mujeres mueran, ¿no?, en clínicas clandestinas, porque el aborto se da. Y la única diferencia es que las mujeres que tienen dinero, que vienen de familias o con posibilidades económicas, abortan en clínicas, abortan con médicos, o sea, es una realidad. Mientras que las mujeres pobres, que no tienen recursos, mueren muchas veces con infecciones espantosas porque no pueden acudir a un servicio médico. O sea, mira, se estiman que son 350.000... Otra vez, Jaime, de nuevo, otra vez. El principio es el mismo. Si hay un tercero, ese tercero no debe sufrir las consecuencias de ningún delito. Ya, pero entre la víctima... Escúchame, pues, el principio es el mismo. La libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro. Ningún tercero debe pagar por el delito de nadie. Ese es el principio básico, el que no se puede romper. Si tú lo relativizas y dices en este caso sí, en este caso no, o porque se da en la realidad, tenemos que hacerlo, tenemos que permitirlo, porque en la realidad se da. O sea, bajo esa lógica, porque la gente igual asesina en la calle, vamos a eliminar el delito del asesinato, porque la gente igual lo hace. Aquí es una cuestión de... Pero no es comparable, Alejandro, no es comparable. O sea, no es comparable... ¿Dónde pones tú el límite? No es comparable una violación donde hay... La primera víctima es la mujer violada. La primera víctima, ¿no? Por supuesto que es la primera víctima, por supuesto. Nadie está diciendo que no es una víctima. Nadie está diciendo que no es la peor de las víctimas. Entonces, si la obligas a tener un hijo que es producto de esa violación, va a ser una doble victimización. El responsable de esa violación y de ese delito, de ese crimen atroz, espantoso, es sancionado por el Estado, es sancionado por la ley y es metido preso de por vida para incentivar que nadie más se le ocurra hacer una barbaridad. Y con eso solucionas el hecho de que la violaron a la mujer. El fin no justifica los medios. No, otra vez, o sea, si tú no puedes hacer que un tercero pague por el delito de alguien más. Bueno. Por más doloroso. Bueno. Y terrible. Sí, bueno, en eso sí, obviamente no estamos de acuerdo, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Tenemos toda la libertad de discrepar, por supuesto. Totalmente, ¿no? Y me encanta cuando uno discrepa. Alejandro, ahora, con respecto a la economía, tema económico, a ver, hemos tenido 30 años, ¿no?, desde el 93 de esta constitución que cambia obviamente cambia la realidad del Perú con respecto al tema económico, básicamente, eso es innegable, pero ¿dónde se agotó? ¿Dónde se acabó? Porque, por ejemplo, en la pandemia nos desnudó de una manera atroz algo que ya veníamos arrastrando de años y que lo veíamos y que tratábamos de decir, no, estamos creciendo, no queremos ver más allá, o sea, estamos creciendo, ¿no? Entonces, crecíamos, pero veíamos pues que la realidad de mucha gente no crecía a la misma velocidad que crecían los números. Entonces, ¿qué falló? Mira, yo creo que esos son dos grandes mitos, ¿no? Tú dices, la realidad no crecía, la realidad no crecía igual que crecían los números. En el Perú hemos pasado de tener casi la mitad de la población, o el 60% de la población en pobreza, a tener un quinto de la población en pobreza. Y la desigualdad en el Perú se ha reducido muchísimo. El coeficiente de Gini ha pasado de 0.52 a 0.43. O sea, la pobreza se ha reducido, la desigualdad se ha reducido, el acceso a servicios básicos ha aumentado. Lo que pasa es que no ha aumentado a la velocidad que nosotros quisiéramos que hubiera aumentado. Y no ha aumentado a la velocidad que nosotros quisiéramos que hubiera aumentado porque no se han hecho reformas profundas y porque hemos crecido, sí, hemos estado creciendo poquito a poquito, sí, pero cada vez menos y cada vez más lento.
Y como te decía al comienzo, eso ha ocurrido porque hemos estado en un piloto automático del cual no hemos querido salir. Hemos sido complacientes con un status quo que ha dejado al país en este, otra vez, piloto automático, que cada vez es más lento y la gente lo que quiere es avanzar cada vez más rápido. Y si no hacemos las reformas de fondo que hay que hacer con el Estado y con la sociedad para que eso cambie, para que el Perú no va a funcionar porque la gente no va, sus expectativas no van a ser cumplidas. Y ahí sí, eso es a donde voy. Pero entonces lo que tenemos que hacer son grandes reformas de fondo. La primera de ellas es la informalidad, por ejemplo. O sea, yo por eso estoy con Hernando de Soto, porque yo estoy convencido que el principal problema estructural del Perú es la informalidad. Ningún país moderno del mundo tiene al 70% de su economía y al 30% de su economía hablando idiomas diferentes, respetando derechos distintos. El 70% de la economía del Perú respeta un derecho que no emana del Estado. Entonces, si tú quieres hablar de verdadero capitalismo popular, de una economía de mercado para todos, lo primero que tienes que hacer es incorporar al 70% de los ciudadanos que hoy día no participan de la economía de mercado, ¿no? Y la pregunta de fondo es, ¿por qué no participan de la economía de mercado? ¿Por qué es que no están en el 30%? Y es porque ser formal en este país es muy costoso, es muy caro, toma mucho tiempo, toma mucho dinero, hay mucha burocracia de por medio. Entonces, eso tenemos que solucionarlo. Tenemos que Hernando de Soto es uno de los primeros en defender que el derecho tiene que ir acorde con la realidad, ¿no? Si tú tienes un derecho desfasado, ¿no? Absolutamente desfasado de la realidad, la gente no cumple con la realidad, ¿no? Mira tú la tontería de la pandemia, o sea, las normas eran tan absurdas, ¿no? Yo ahora recuerdo, hace 2 días creo, viene el fin de semana de Año Nuevo, y prohíben las playas, ¿no? Prohíben el uso de las playas, entonces están todos los militares en las playas, no sé qué, y tenías a la gente amontonada en los ríos, ¿no? Y decía, bueno, el presidente pues es un tonto por haberse olvidado de prohibir los ríos, ¿no? Le decían a los que estaban patrullando, ¿no? Bueno, esa es otra muestra de que la realidad sobrepasa muchas veces, pues, como te digo, lo oficial, ¿no? Sean las normas, o como porque nuestro estado es un estado disfuncional. Hernando le llama un estado fallido. ¿Y a qué se refiere Hernando con un estado fallido? Es un estado que no tiene información de nada. Y tú sin información no puedes tomar decisiones de Estado. No pudimos hacer una cuarentena focalizada e inteligente porque no teníamos información de dónde estaban los infectados. No pudimos repartir los bonos de manera eficiente porque no sabíamos quién los necesitaba. Había un montón de gente que recibió bonos sin necesitar, ¿no? Porque tenemos un Estado que funciona como un archipiélago, donde la información no está interconectada, donde tú vas a cada entidad pública y lo primero que te piden es tu fotocopia de DNI porque el Estado mismo no tiene tu información, ¿no? Entonces es alucinante lo disfuncional que es el Estado peruano, la poca información que posee de sus ciudadanos, lo poco que cruza su información y lo poco que la usa para tomar decisiones de política pública, ¿no? Entonces eso lo que lleva es a que tú tengas un Estado desconectado de la realidad porque no tiene información, y ese Estado emite normas todos los días que no van acorde con la realidad, y lo único que generan es que el 70% de la economía no pueda cumplirlas y que viva al margen, ¿no? Y me da curiosidad y me da risa también porque ahora, ayer o hoy, han aprobado esta ley para que la SUNAT se pueda meter a todas las cuentas bancarias de más de 10.000 soles, prácticamente acabando con el secreto bancario, ¿no? Y metiéndose a ver las cuentas de la gente. Eso lo único que va a tener como consecuencia es que la gente se salga del sistema financiero, y que hoy día el 50% de la gente en las zonas urbanas en el Perú no tiene acceso al sistema bancario, y esa brecha va a incrementarse cuando lo que nosotros necesitamos es que mucha más gente se bancarice para tener mucha más información y para poder hacerles llegar, digamos, en el caso de que fuera los bonos como ocurrió hace algunos meses, ¿no? Entonces, pero yo creo que la gente no se formaliza en todo caso porque no le ve ventaja al ser formal. O sea, el Estado no te da ningún plus, no te da nada en realidad para incentivar a que seas formal, ¿no? Porque incluso, o sea, yo he conversado con muchos taxistas, por ejemplo, y todos prefieren ser taxistas a trabajar en una empresa donde van a ganar por el mismo tiempo de trabajo seguramente, o por un poquito menos, quizás, no, unas horas menos, van a ganar pues la mitad o la tercera parte de lo que sacan al mes haciendo taxi, por ejemplo, ¿no es cierto? Mira, lo que pasa es que creo que son las dos cosas, porque tú dices, a nadie le interesa ser formal porque no ve ninguna retribución, y claro, tú tienes razón ahí, los servicios públicos en el Perú son
pésimos. O sea, uno cuando paga impuestos dice, ¿para qué he pagado impuestos? Para tener las carreteras que tengo, para tener los colegios que tengo. No solamente eso, ¿no? Peor todavía, para no tener la policía cuando la necesito, por ejemplo, o un servicio de salud que me permita, pues, mínimamente, ¿no? Atenderme, con cierta decencia, ¿no? Pero al mismo tiempo es el huevo o la gallina, porque si uno no es formal y no paga impuestos, el Estado tampoco tiene plata para darte ningún servicio, porque finalmente, a diferencia de la izquierda, lo que los liberales sí tenemos claro es que el Estado no es una caja sin fondo. Los fondos del Estado vienen de los recursos que pagan los ciudadanos. Entonces, si una parte minoritaria del país paga impuestos, es natural que el Estado no tenga dinero para todo. El Estado peruano ha venido teniendo sistemáticamente más dinero a lo largo de los años. Y eso es consecuencia de determinado boom en determinados sectores que hacen que haya mayores exportaciones y se paguen más impuestos en sectores muy pequeños y muy formales de la economía, ¿no? Y por tanto haya más consumo y se pague más IGB, etcétera, etcétera. Pero eso no es sostenible en el largo plazo. O sea, si tú quieres tener un Estado que pueda hacerse cargo de todas las enormes necesidades que existen en el Perú, tenemos que empezar por formalizar, porque si no, ¿dónde vamos a tener los recursos para hacer todas las cosas que tenemos que hacer? Para poner de agua, luz, carreteras, hacer los puertos, hacer los puertos. No, en eso estamos totalmente de acuerdo, en que todos deberíamos formar parte de una economía formal. ¿Cómo lo hacemos? Simplificando. Es muy caro ser formal. Ronald Coase, que es un premio Nobel de Economía, él ganó el premio Nobel en el 78, si mal no recuerdo, con un paper que se llama El problema del costo social, ¿no? Donde él decía que las intervenciones del Estado solamente se justifican cuando tienen una finalidad: reducir costos de transacción. ¿Ya? Si las intervenciones del Estado, las regulaciones, ¿no?, sirven para aumentar los costos de transacción, entonces estamos mal. Por ejemplo, ¿cuál es una manera en que el Estado reduce costos de transacción? Yo soy una persona que cultiva papas, ¿ya? Y quiero sacar mis productos al mercado, ¿ya? Y no puedo porque no tengo una carretera. Es para mí mucho más costoso transar en el mercado. Llevar mis productos en el mercado es mucho más costoso, porque llevarlos a la ciudad donde tengo que vender mi producto no puedo. Es muy difícil, muy caro, muy costoso, me toma mucho tiempo porque no hay una carretera, ¿no? El Estado interviene, hace una carretera, eso me facilita la vida, reduce mis costos de transacción y eso es una intervención positiva. Ok, perfecto. Pero si el Estado se mete a intervenir para hacerme la vida más difícil, ¿no? Ahí es cuando las cosas no funcionan y cuando finalmente yo tengo más problemas de los que me soluciona. Entonces ahí es donde me refiero con intervenciones inteligentes. Y para tomar decisiones inteligentes, el Estado otra vez, volvemos al problema inicial, tiene que tener información. Un Estado que toma decisiones sin información es un Estado que toma decisiones a ciegas, ¿no? Y ese es el gran problema de por qué tenemos un país tan informal. Bueno, pero creo que la información, por supuesto, es un tema relevante y medular, ¿no? Pero, digamos, para el ciudadano de a pie, para el ciudadano común y corriente, y normalmente nosotros vamos a pensar siempre de repente en función Lima, ¿no? Si nos vamos a las regiones, hay realidades totalmente diferentes, pero pensando, como te digo, en función de Lima, que es lo que conocemos, que está más cercano a nosotros. Y por ejemplo pensamos, ¿no? A ver, ¿qué incentivo le damos al informal para formalizarse? Por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que en campaña de Navidad normalmente los ambulantes invaden el centro de Lima, algunas calles del centro de Lima. ¿Cómo convencemos a esa persona, que seguramente también tiene una escasa educación, ¿no?, a que tiene que formalizarse, tiene que convencerla, más allá de explicarle esto de la carretera, esto que no lo puede tener muy claro, ¿no? O sea, yo no creo que nadie informal quiera ser informal. Yo creo que todos quieren formalizarse. Todos quieren formalizarse porque el ser formal trae muchos beneficios positivos para la persona. Trae acceso al crédito, acceso al capital, acceso a los mercados, trae seguridad jurídica, que se va a respetar, que yo soy dueño de algo, se va a respetar mi propiedad, se va a saber quién es dueño de qué y dónde. Esos son los enormes beneficios que trae el ser formal. O sea, nadie te va a decir que quiere ser informal por toda su vida, porque la informalidad es una suerte de precariedad a la que nadie le gusta pertenecer. Pero la solución a eso no es como hizo algún candidato presidencial y alguna candidata congresal, ir a meterle palo a los ambulantes en Gamarra y botarlos a patadas, ¿no? Sino darles soluciones, darles alternativas, decirle, oye, tú puedes trabajar aquí, puedes trabajar acá, te vamos a dar estas facilidades.
generar mayor competencia en el sistema financiero, por ejemplo, para que pueda haber muchísimas tasas de interés muchísimo más baratas, muchísimo más accesibles. Titular, que es uno de los principales pilares de la propuesta de Hernando de Soto. Cuando tú titulas tu propiedad, esto te permite acceder al crédito, poder invertir en capital, poner en valor lo que tienes, ¿no? Y emprender un negocio. Pero por ejemplo, mira, con respecto, simplemente se me acaba de ocurrir, ¿no? Esta figura, ¿no? Mencionaste esto efectivamente, ¿no? El tema del control municipal, el control que las municipalidades tratan de hacer a través de sus áreas de fiscalización, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Se han hecho intentos, ¿no? Les dices al ambulante, mira, te doy este local más barato o gratis por unos meses. Claro, el local queda en el 10º piso, en el piso 20 del edificio de galerías donde nadie llega. Y te dice, oye, pero la lógica, yo vendo más en la calle, gano más en la calle que metiéndome en un local, ¿para qué me voy a formalizar? O sea, ¿para qué? Entonces la alternativa le genera más costos de transacción y por tanto la persona no la va a cumplir. Esa es la misma lógica de antes. O sea, cuando el Estado interviene y te hace la vida más costosa en lugar de hacerte la más fácil, ahí es cuando no funciona la lógica de la intervención. Entonces, ¿cuál sería la propuesta en este caso puntual? A ver, no sé si lo han pensado, si se les ocurre, simplemente como un ejemplo, porque hay otros ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, es verdad, hay mucha gente en las zonas de pobreza donde no tienen acceso al crédito, pero ellos se inventan sistemas de crédito, de juntas, de panderos, ¿no? En donde entre ellos mismos se apoyan y crean una especie, incluso hay un sistema que le llaman el banquito, inclusive, que yo lo he escuchado entre gente de El Salvador, ¿no? Que se prestan entre ellos dinero, juntan un pequeño capital y se prestan, ¿no? Pero la realidad a veces, de alguna manera, pues, es una alternativa ante la ausencia de que el Estado... Ahora, evidentemente es una alternativa otra vez mucho más costosa para la gente. Tú ves cuánto le cuesta a una MIPE acceder al crédito en el sistema informal y es 700% más caro que en el sistema formal, ¿no? Con unas tasas que realmente sí son usureras. O sea, cuando uno habla de que las tasas en el mercado formal de crédito y uno ve y las compara con las tasas de que se cobran en el mercado informal, eso sí es realmente usurero, y es porque no hay acceso al sistema formal. O sea, nadie realmente quiere quedarse siempre siendo informal. Los informales quieren participar de la formalidad porque la formalidad trae muchos beneficios. Ahora, y por eso te digo, la lógica es esa simplificación, hacerlo la vida más fácil. Ambulantes, ¿cómo lo puedes resolver? Haces un mercado alternativo, no los mandas al 10º piso, pues haces un mercado alternativo en el primer piso, no sé, habría que pensar caso por caso, pero la lógica, el principio de nuevo es el mismo, ¿no? Porque yo creo que el principal problema con el que se enfrentan luego... al 10º piso no arreglas el problema. Claro, pero lo que yo también pienso es que de repente las mismas autoridades municipales se enfrentan al problema de que efectivamente, bueno, ya les dices, bueno, mira, te vamos a dar este espacio, esta plaza para que hagan la feria, no sé, por Navidad, ¿no? O por campaña escolar, y luego resulta de que, claro, aparecen otros ambulantes que también quieren que les den esos beneficios y nos vamos llenando de pequeñas ferias supuestamente formales, ¿no? Entonces, pero por eso yo digo, yo creo que el problema es más profundo todavía que solamente buscar la formalización. Por ejemplo, en temas de educación, ¿cuál es la propuesta de Avanza País en el tema de educación pública, básicamente, ¿no? O sea, porque yo creo que también parte de ahí muchas veces esto de que es un círculo vicioso que llega hasta el adulto vuelto informal. Mira, la educación es fundamental. O sea, la educación es parte del desarrollo de un país, tiene que ver necesariamente con la educación. No hay un solo componente ni una sola varita mágica. Son una serie de cosas que van en conjunto: educación, salud, justicia, formalización. Yo te dije formalización como el cual yo creo es el principal problema estructural del Perú, porque tú no puedes tener dos Perús paralelos, pero obviamente no es el único problema que tiene que afrontar el Perú. La educación pública es muy importante y la educación privada también es muy importante, ¿no? Es más, mientras tú tengas un mucho mejor sistema público, el sistema privado va a ser mucho mejor también. Yo siempre pongo el caso de la famosa SUNEDU, ¿no? La SUNEDU lo que ha hecho ha cerrado universidades privadas y no les ha dado a los estudiantes ninguna alternativa de qué cosa hacer o a dónde ir, porque la educación pública sigue siendo igual de mala, ¿no?
cuando la alternativa era, si tú tuvieses una verdadera educación pública de calidad y gratuita, esa sería la mejor competencia para hacer quebrar todas las Telesubs, todas las César Vallejos, ¿no? Porque esas universidades no tienen razón de ser ni de existir. Quebrarían, no hay necesidad de que le metas un dedo para cerrar nada, porque quebraría si tuvieras una buena educación pública, ¿no? Ahora, y creo también que hay que fortalecer la educación pública, hay que fortalecer la educación privada, y hay que darle a los ciudadanos la posibilidad de escoger a cuál quieren acceder sin quitarles el derecho a poder ser educados. Ejemplo, los vouchers que planteaba Milton Friedman, por ejemplo, ¿no? Tú puedes subsidiar la demanda. Finalmente tú le das a una persona un cheque y le dices, ¿usted dónde quiere usarlo, señor? ¿Quiere usarlo en una escuela privada? ¿Quiere usarlo en una escuela pública? ¿A dónde quiere ir usted? La educación pública compite con la educación privada, hay competencia en el mercado, quien ofrece los mejores servicios, la mejor calidad educativa, por ese mismo. Pero es un crédito educativo. ¿Te refieres a un crédito educativo o a un subsidio? No crédito, porque tú no lo tienes que volver a pagar, es un derecho. Okay. Solamente que uno lo que hace es tiene la posibilidad de escoger quién se lo da, para que haya competencia y calidad, porque el problema con los servicios públicos es que como no tienen competencia suelen ser muy malos, pues, ¿no? Porque nadie se preocupa que sean buenos, porque como el Estado no tiene dueño, a ningún burócrata le importa si hay buena educación o mala educación, si hay buena salud, si hay mala salud, ¿no? Pero finalmente, quien compita por esos bonos que se le dan a los ciudadanos, ¿no? van a permitir que exista una mucho mejor calidad educativa, porque va a haber mucha más competencia por eso. ¿Bajo qué premisas se podrían dar esos bonos? ¿Bajo qué criterios? No, el acceso que tienes tú a la educación. Así como cuando tú vas a un colegio público y dices, yo quiero estudiar en este colegio porque soy un ciudadano peruano y quiero estudiar aquí, en vez de que le diga a usted va al colegio público, le dan a usted un cheque y le dice, ¿usted puede usarlo en el colegio público o puede usarlo en el colegio privado? No, claro, pero digo, ¿sería un beneficio para las personas que tienen menos recursos económicos o esto sería universal, digamos? Para aquellos que quieran, la educación en el Perú es universal. Tú puedes ir a un colegio público, no tienes que ser rico o pobre para ir a un colegio público. Al final del día es el Estado el que paga por tu educación, si es que quieres verlo de esa manera. No, perfecto, te da a ti la posibilidad de escoger en dónde, que es finalmente lo que realmente empodera al ciudadano y realmente empodera al individuo, ¿no? No, por eso te digo, la propuesta es entonces que todos, las personas que quieran estudiar o los que estén en edad de estudiar, en edad escolar, no sé, universitaria, o bueno, para la universidad no hay edad en realidad, ¿no? Pero que puedan entonces tener acceso a estos bonos del gobierno y decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Quieres estudiar en la Pacífico? ¿Puedes estudiar en la San Marcos? ¿O en la UPC? No sé. Sí, no hay ningún problema, ¿por qué no? ¿Y aguanta la caja para eso, la caja fiscal, o van a imprimir billetes? Lo que pasa es que, pero ¿tú crees que hoy día aguanta con la calidad educativa que tenemos? Es una educación de calidad, lo que tenemos hoy día es una educación de calidad, por eso vamos otra vez a lo que conversábamos antes. Necesitamos formalizar y tener recursos. Finalmente estas cosas cuestan, y si no pagamos impuestos, si no formalizamos, nunca vamos a poder tener servicios públicos de calidad. Entonces no es una propuesta, digamos, para los 5 años, porque esto me imagino que es una reforma larga que involucraría varios gobiernos incluso, ¿no? No comprendo. O sea, el tema de formalizar para tener mayor ingreso fiscal y que luego el Estado pueda proveer de bonos, por ejemplo, para que la gente estudie. Tú no puedes formalizar el Perú en un año, o no sé, en 6 meses, no. La formalización es un proceso largo. En el Perú hay que hacer reformas estructurales, profundas. No podemos seguir, es que en el Perú hemos estado acostumbrados a poner maquillaje todo el día. Una reforma estructural básica que tú consideres que se tendría que hacer en el primer año de gobierno del señor Hernando de Soto. La formalización, que esa es la principal de las reformas, la interconexión del Estado peruano. Hoy, lo que te dije hace un ratito, el Estado peruano es una entidad, es un archipiélago, como quien dice, esa es la definición que yo le digo, ¿no? Islitas absolutamente desconectadas unas con otras. Tienes que interconectar el Estado, hacer que comparta información, que tenga información, que utilice información. Y en función de eso tú vas a poder tener un panorama clarísimo de dónde están los problemas y de dónde están las soluciones.
Pero eso es lo principal, eso es lo que no se hace en el Perú y nunca se ha hecho en la historia, nunca, jamás. No, de acuerdo, no, en eso estamos de acuerdo, pero por ejemplo, me estoy acordando de este caso de la India, ¿no? De la India, creo que fue en Pakistán, no sé, bueno, están tan pegaditos que a veces me confundo, creo que fue en la India, ¿no? Donde efectivamente, ¿no? O sea, se daban cuenta de que los recursos de las ayudas públicas a los programas sociales, bueno, se desvanecían en el camino, no llegaban a los destinatarios, entonces el gobierno pensaba en darles bonos directamente a cada uno. Pero claro, en la India son 1.000 millones de habitantes, 800 millones de habitantes, es un país inmenso, ¿no? Pluricultural, multicultural, entonces imposible llegar a todos. Entonces el gobierno indio tomó una decisión drástica, empezando por bancarizar a todos los habitantes de la India, ¿no? Entonces tomó una decisión drástica y la manera como utilizó fue abriendo cuentas bancarias electrónicas a todas las personas y prohibir a partir de cierta fecha de que ya no iba a circular el dinero físico, los billetes ni las monedas ya no se iban a utilizar y que todas las transacciones iban a ser solamente a través electrónica, mira, ¿no? Eso es una gran idea, pero en el Perú tú le metes medidas como que ahora la SUNAT se puede meter a tu cuenta bancaria sin violar tu secreto bancario si tienes más de 10.000 soles y la gente aterrada se va a meter al sistema bancario. O sea, en este país hacemos las cosas al contrario, para complicar la vida a la gente en vez de para hacérsela más fácil. Esa es una excelente idea. Yo creo que tienes que bancarizar. Es más, me parece muy positivo que ahora tú puedas abrir una cuenta bancaria solo mostrando tu DNI. Eso es muy positivo, porque tenemos que bancarizar. Y tenemos que usar además el DNI como un instrumento de conocimiento del ciudadano. O sea, y podrías hacer cosas tan alucinantes como aportar a tu fondo de AFP pagando parte de tu IGB, por ejemplo. Eso me parece una gran idea, por ejemplo. Eso me parece una gran idea. Si en el Estado pudiéramos interconectar la información de los ciudadanos, el problema es que en el Estado peruano no tenemos la capacidad de saber quién paga IGB, dónde, cómo lo paga, de qué manera, y eso además interconectarlo a otro sistema de información que te lleve a hacer a tu propia cuenta a tu cuenta previsional para la AFP. O sea, es una locura. Entonces, esa es la principal reforma estructural, ¿no? Y después de eso, cuando tú tengas ese Estado y puedas identificar los problemas, decimos, ok, estos servicios públicos son prioritarios, salud, educación, carreteras, etcétera, ¿no? ¿Son derechos fundamentales? Sí, son derechos fundamentales. La educación es un derecho fundamental, la salud es un derecho fundamental. Hay que dárselos a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Ahora, ¿cómo se los damos de la mejor forma? No solamente es garantizar el acceso, sino también la calidad del servicio. Entonces, ahí es donde yo, por ejemplo, te digo que es interesante poder evaluar mecanismos de asociación público-privada y de gestión privada en muchos servicios públicos para hacerlos más eficientes. Lo que te dije de dar vouchers educativos para generar competencia en el mercado educativo y mejorar la calidad es una alternativa, ¿no? El hecho de permitir, por ejemplo, que en el servicio de salud se puedan otorgar lo que se llama la bata gris, pueda ser manejada por privados, o sea, que los médicos sean públicos, pero que todo el servicio administrativo, logístico, de abastecimiento de medicinas, de infraestructura en los hospitales, pueda ser manejado por una empresa privada, que compite por una licitación transparente, abierta, competitiva, ¿no? Y le da un mucho mejor servicio. De hecho, en el hospital Barton del Callao, por ejemplo, que es un hospital que funciona, cuya bata gris funciona bajo la administración de una empresa privada, ¿no? Bata gris me refiero a todo lo que es logística, abastecimiento de medicamentos, etcétera. El nivel de satisfacción de los usuarios es de por encima del 80% y el abastecimiento de medicinas es del 95%, ¿no? Entonces, es positivo. Lo que te digo es que hay que encontrar las dos maneras: garantizar el acceso, y eso solo se hace con mayores recursos, y eso solo se hace formalizando la economía, y la calidad del servicio. Y la calidad del servicio viene mejorando los mecanismos de cómo se da ese servicio y los incentivos, sobre todo, para que se dé un mejor servicio, ¿no? Ok, pero yo creo que, por ejemplo, en ese tema, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la salud pública, como en el de la educación, yo al menos creo que uno de los escollos más grandes que tienen es la manera pública como se manejan, ¿no? Como en los ministerios, como en el aparato estatal, o sea, trabajador que entra, se gana su derecho a la estabilidad laboral, ¿no? De por vida, y nada lo saca ni nadie lo mueve. Entonces, por ejemplo, hemos visto que en plena pandemia, médicos que cruzaban la calle, ¿no? De los hospitales en pleno horario de trabajo salían a trabajar a sus consultorios privados cobrando en cash
y en negro seguramente, ¿no? Porque no te daban ningún recibo ni nada. Entonces, mira, el médico estuvo un año en, ¿no? Siendo sancionado, estudiado su caso, seguramente lo suspendieron, pero no perdió su trabajo y siguió trabajando. Entonces, y pasa igual con los profesores, ¿no? Yo no sé cuántos profesores sean realmente tan eficientes como para mantenerse eternamente en sus puestos, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad, digamos, de recorrer algunos colegios haciendo charlas y conversatorios, me doy cuenta a veces que el nivel educativo de los profesores a veces deja mucho que desear, ¿no? No digo todos, pero sí de muchos. Entonces, quizás también ese sea uno de los principales problemas que tenemos, que no tenemos la posibilidad de cómo, el Estado no tiene la posibilidad de cómo deshacerse de sus malos trabajadores. Mira, el Estado peruano necesita muchas reformas de fondo. A ver, el caso de los servidores públicos, ¿no? Es claro que necesitamos profesionalizar el Estado muchísimo más. En eso yo valoro mucho los esfuerzos que ha venido haciendo Servir, pero Servir ha sido un esfuerzo parcial que no se ha aplicado en la totalidad del Estado peruano, y donde hoy día la gran mayoría de funcionarios públicos son nombrados en cargos de confianza, que es amigo de fulano, amigo de mengano. Tenemos poca profesionalización de la carrera pública, ¿no? Y la carrera pública además es poco meritocrática, ¿no? Yo recuerdo mucho leyendo las memorias de Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra. Él contaba que cuando entró a Downing Street, que es como decir el Palacio de Gobierno de acá, que es donde vive el primer ministro. La PCM. Él recordaba que el secretario que le dio la bienvenida y que lo recibió como primer ministro era un secretario que venía de la época de Margaret Thatcher, ¿no? Y que siendo un conocido miembro del Partido Conservador había logrado mantenerse por 20, 25 años en el servicio público trabajando en Downing Street, ¿no? Porque ahí no era el cargo partidario, no era el amiguismo el que te conseguía el puesto, era que tú eras un profesional, ¿no? Y podías estar 25 años sirviendo a tu país en un determinado puesto público que te obligaba a cumplir con objetivos, a cumplir con metas, ¿no? A ser meritocrático, valga la redundancia, ¿no? Entonces, a eso me refiero con profesionalizar mucho más el servicio público, ¿no? A mí las evaluaciones a los profesores me parecen excelentes, y yo creo que hay que impulsar eso mucho más. Tenemos que evaluar a los profesores, capacitar a los profesores y hacer y tener cada vez mejores profesores, funcionarios públicos, mejores médicos. Son las dos cosas, es el examen y es la capacitación, ¿no? Y es el incentivar que vayan mejorando, y quien no cumpla y quien no esté a la altura de los estándares que el Perú necesita deberá salir del servicio público. De eso se trata precisamente la meritocracia, ¿no? Alejandro, si Hernando de Soto fuera presidente del Perú en este momento, ¿cómo crees tú que hubieran ustedes solucionado el tema de el paro agrario, las protestas contra bueno, aparentemente la ley Klimper, ¿no? ¿Cómo lo hubieran solucionado ustedes? Yo no quiero hablar por Hernando de Soto, creo que esa pregunta se la tienes que hacer a Hernando de Soto, ya seguramente vendrá a tu programa en algún momento. A ver, a través tuyo entonces le podemos extender la invitación a don Hernando. Lo podemos hacer llegar sin ningún problema. Perfecto. Yo te voy a contestar por mi lado. Ok. Yo lo que siento de esto de aquí es que se ha engañado a mucha gente, ¿ya? Acá lo que ha habido es un minoritario sector informal que digamos ha hecho ver una realidad que no es, ¿no? El sector agroexportador ha sido uno de los más exitosos a lo largo de los años. Ha tenido más de 500.000 empleos formales creados a lo largo de los años. Que haya habido el abuso de algunos servicios informales no quiere decir que todo el sistema sea una desgracia. Y por último, si tú tienes que hacer una reforma, reformas lo puntual que tienes que reformar. No te tumbas una ley que había probado ser exitosa y luego no tienes idea cómo reemplazarla o de qué manera reemplazarla, ¿no? Y terminas haciendo algo que tiene 60% de sobrecostos para el sector formal. Entonces, ¿qué genera eso? Con la ley inicial planteada, tú tienes unos sobrecostos enormes que le hubieran hecho incurrir a muchas empresas en pérdida el año pasado. Lo que va a terminar ocurriendo, lamentablemente, ¿cómo te digo?
en detrimento de los propios trabajadores, es que los empresarios ahora van a contratar menos. Van a contratar menos, va a haber mucho más informalidad de la que había antes, ¿no? Y eso al final a quienes perjudica es a los trabajadores. Alejandro. Y a las empresas. Pero y al país en general. Pero se supone que generación de riqueza. Pero se supone que esta ley de promoción agraria era una ley de promoción que cuando se dio tenía creo que 20 años de plazo, ¿no? 20 años de promoción para que precisamente... Bueno, pero que haya tenido muchos años no quiere decir que no haya sido exitosa. No, pero te digo, pero duró mucho justamente porque fue muy exitosa, y ojalá se hubieran hecho más leyes de promoción en otros sectores también y hubieran durado 20, 25 o 50 años. Claro, por eso te digo, o sea, la idea inicial de la ley eran 20 años, digamos, ¿no? Toledo en el 2005 le extendió hasta el 2015 y luego Vizcarra, ¿no? Antes, cuando era el presidente, todavía le extendió hasta 10 años más, hasta 2030. Entonces, no sé, o sea, si le das una ley que tiene un plazo y ese plazo se cumple, ¿no era lo lógico que ya pasaran al régimen general? No sé, se me ocurre. A ver, pero si tienes una ley cuyo régimen es muchísimo más eficiente, efectivo, genera mucho más beneficios que el régimen general, que tiene uno de los sobrecostos laborales más altos del mundo. El Perú, según el ranking de competitividad global, es puesto 120 y pico de 140 en rigidez laboral, ¿ya? Tenemos uno de los sobrecostos más altos, tenemos casi 60% de sobrecostos de la planilla, o sea, nuestro régimen laboral es uno de los más rígidos del mundo, no solo para hablarte de América Latina, ¿ya? Entonces, que haya funcionado bien, no, al contrario, yo diría, ojalá hubiéramos tenido mucho más leyes así en otros sectores de la economía. Pero ojalá también hubiera sido así. Mira, yo estoy de acuerdo, es más, yo creo que hasta debería haberse seguido el modelo, justo lo que estábamos conversando antes de entrar al aire, ¿no? El modelo de Deng Xiaoping, ¿no? Estas zonas económicas especiales, sería quizás una en el norte, una en el sur, en la sierra, en la selva, ¿no? Pero... yo estoy seguro y coincido contigo, tú haces a Tacna libre de impuestos, olvídate la riqueza que va a generar Tacna, o sea, eso sería una cosa espectacular, como tú pusiste el caso de Hong Kong, ¿no? Igualito. Yo te diría que eso de ahí sería fenomenal para el Perú, y lo que tú generas es un mecanismo de competencia donde las empresas se van a Tacna, porque en Tacna tú no tienes impuestos, ¿no? Y se genera mucho mayor empleo, riqueza, bienestar, y además se ponen las pilas, ¿no? Ojalá, mira, no es una mala idea. No, y te decía esto porque, o sea, también... De hecho, perdóname, Jaime, sí. Solo de hecho, en Ica, gracias al boom agroexportador, había pleno empleo. Era una de las pocas regiones en el Perú que tenía pleno empleo gracias a los beneficios de la ley de promoción agraria. Ahora ya con los cambios vamos a ver cómo cambia la cosa, ¿no? Pero tú veías claramente que una región tenía mucho mejores resultados en un determinado sector gracias a que había una mucho mejor regulación, ¿no? Y ojalá se hubiera replicado en muchos otros sectores de la economía, como te digo, ¿no? Para ir cerrando ya la entrevista, porque ya casi hemos culminado con el tiempo. Pasó rapidísimo, mira. Volando, se ha pasado. A ver, sobre política. ¿Merino fue un dictador? ¿Le dieron un golpe de estado a Vizcarra o no? Vizcarra fue vacado constitucionalmente. Ok. ¿Ya? Eso no quiere decir que yo hubiera votado a favor de la vacancia. Yo creo que la vacancia fue irresponsable y fue inoportuna. Y en medio de una de las peores pandemias, de las peores crisis económicas que hemos tenido, fue una tremenda responsabilidad sacar al presidente en esos momentos, ¿ya? Pero de ahí a decir que eso fue un golpe de Estado y etcétera, golpe de Estado fue lo que hizo Vizcarra, disolviendo inconstitucionalmente el Congreso y gobernando 6 meses por decreto de urgencia. Eso fue golpe de Estado, ¿ya? Vizcarra es tan expresidente como lo fue el señor Merino por 5 días, como lo es el señor Sagasti el día de hoy, porque los tres han llegado a ser presidentes por un mecanismo que se llama sucesión constitucional, que está en la Constitución. Entonces, golpe de Estado, no. Inoportuno, irresponsable, todo lo que tú quieras. Bueno, Alejandro, entonces yo asumo que sí, en el eventual caso que gane Hernando de Soto, pero tiene una mayoría adversa, 70 congresistas en contra, con una bancada muy pequeñita. Entonces, si bueno, al señor de Soto se le ocurre la mayoría vacarlo por quítame esta mosca, bien vacado está entonces.
¿En qué sentido? Claro, porque supongamos que Hernando de Soto ganara las elecciones y solamente logra... La vacancia constitucional existe, está en el artículo. No, por eso te digo. Sí, claro. O sea, con ese convencimiento de lo constitucional y lo legal dirían, bueno, lo vacaron a los 6 meses a Hernando, qué pena, bueno, no importa. Pero yo estoy seguro que Hernando de Soto nunca lo van a vacar, pues, porque nosotros va a ser un gobierno excelente, así que vamos a ver, déjanos llegar al gobierno para que nos digamos una cosa. Genial, Alejandro. Oye, cuéntanos por favor tu número, y el símbolo, cuéntanos, el símbolo es el trencito, creo, ¿no? De Avanza País. Somos el tren azul de Avanza País. Yo soy Alejandro Cavero, voy con el número 14 en la lista por Lima. Les invito a mi Instagram, que es Cavero Perú. Me pueden encontrar en el Facebook como Alejandro Cavero, en el Twitter también como Alejandro Cavero, para que me conozcan más, conozcan mis propuestas, de qué va un poco la campaña de Hernando de Soto. Y nada, invitarlos a participar, a conocer un poco más de nuestras ideas, y si las comparten, votar por nosotros. Y si se da el caso de que en Argolla TV organicemos un debate con algunos candidatos, ¿te gustaría participar? ¿Participarías? Encantadísimo, Jaime, cuando me invites, acá estamos. Ya tienen práctica ya con los debates. Un abrazo, Alejandro, muchísima suerte en tu campaña. Igualmente, un abrazo. Y me encantaría, como te digo, seguir conversando más adelante de otros temas, porque la campaña recién empieza, así que mucha suerte. Gracias a ti. Listo, amigos de Argolla TV, esta ha sido pues la conversación que hemos tenido, porque aquí en Argolla TV, más de entrevistas, así, para poner en aprietos al invitado, nos gusta tener conversaciones amenas en donde las ideas puedan fluir de manera natural, que es lo que finalmente lo que la gente debe escuchar. Ideas, no peleas, sino ideas, y que por último sea el elector el que saque su propia conclusión por quién votar. Nosotros regresamos el miércoles en Argolla TV Electoral a las 10 de la noche con otro gran invitado o invitada seguramente. Así que nos vemos el miércoles en Argolla TV Electoral 2021. ¡Chau! Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única Argolla es con el futuro del Perú.